inciso G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia a los artículos que estatúen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Por favor, subrayen ese artículo 281 y a un ladito póngale pétrea, petrificada. Son normas inamovibles, pero es para efectos didácticos. Vamos al 280. Reformas por el Congreso y consulta popular. Aunque ya lo expliqué, lo hago con mucho gusto. También es un procedimiento dificultoso porque la rigidez es una sola. Proceso difícil para reformar una norma constitucional. Y de plano que esa pregunta viene. Esa pregunta viene, pues. ¿Por qué? Porque me interesa y se reitera en los laboratorios. Sí, pero es que mientras no reformemos la Constitución, ustedes tienen la obligación de ubicar sus normas constitucionales. Me está hablando de las reformas constitucionales. Al final, 277, 278, 279, 280, 281. Ahí se terminó la Constitución. ¿Y quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? El Congreso, el Ejecutivo, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. Punto. Magnífico. No confundirlo. Sí, no tengo que confundirlo con quienes tienen iniciativa de ley. El 174, correcto. Ahí, en el 174, estoy metido dentro de las normas que se refieren al organismo legislativo. Porque el organismo legislativo comprende del 157 al 181, y estoy hablando del 174. ¿Quiénes tienen iniciativa? Los tres organismos del Estado, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral en materia de competencia. A propósito, hoy escuché que el Tribunal Supremo Electoral presentó al Honorable Congreso de la República una propuesta de reforma constitucional para la ley electoral y de partidos políticos, ¿ya? A ver qué es lo que están proponiendo, pero hay que estar atentos. Entonces, vamos con el 280. Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma, es decir, no tocar el 278, apunten, no tocar artículos del 3 al 46, no tocar artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187 y el 281. No tocando esos artículos para cualquier otra reforma. Para cualquier otra reforma, será necesario que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, de 160, 107 votos, la aprueben. O sea, internamente el Congreso va a aprobar esas reformas. Pero, ojo, aquí viene el gran candadote y la gran cadena. Aquí viene la gran dificultad. Aquí es lo que hace el procedimiento engorroso y dificultoso. ¿Por qué? No entrarán en vigencia si no son ratificadas mediante el procedimiento de la consulta popular que regula el artículo 173 de la Constitución. Sí, así de fácil. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificados mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. A ese artículo, para efectos didácticos, póngale rigidez atenuada. Para efectos
didácticos, para efectos de comprensión, porque la rigidez es una sola. Yo se las dividí en 3 para una mejor comprensión del artículo 278, que es propiamente dicha, 280 atenuada y 281 petrificada. ¿Y cuándo surgió el concepto de la rigidez? Desde el momento en que se puso en vigencia la primera constitución en el mundo. Desde ahí, todas las constituciones traen implícitamente en su contenido ese concepto, ya sea una rigidez pétrea, una rigidez propiamente dicha o una rigidez atenuada. ¿Hay alguna duda respecto a eso? Nick, perdona, el 280, ¿qué dijo que era? Es una rigidez atenuada. El 278, una rigidez propiamente dicha, y el 281, una rigidez petrificada. Insisto, para efectos didácticos, porque todo el capítulo es rígido, todo el capítulo, con excepción del 277, que habla de la iniciativa. ¿Quiénes pueden proponer quienes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución? ¿Estamos? Y el 279, que ya lo explicamos, ya lo leímos también, habla de las prerrogativas que tienen los diputados a la constituyente, que son las mismas prerrogativas que gozan los diputados al Congreso de la República. Y lo único interesante que hay que tomar en cuenta es que un diputado del Congreso de la República, al momento en que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, si desea participar como diputado a la Constituyente y está electo en ese periodo, debe de renunciar a su curul ante el Pleno. Debe de renunciar a su curul ante el Pleno y decirles primero ante su bancada y luego ante el Pleno para que le sea aceptada su renuncia. Y luego les dice a los integrantes de su partido: muchachos, yo quiero que me propongan como diputado a la Constituyente porque quiero ir a trabajar esas reformas. Ah, bueno, entonces ya el partido lo va a proponer. Cuando él terminó su trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente y desea regresar, ya vine. No, usted renunció. Y desde el momento en que renunció, se le nombró a su suplente como titular de la dicha curul. Entonces usted ya no puede regresar al Congreso y decir: mire, quiero recuperar. No. Un diputado puede regresar a su curul cuando ha solicitado permiso al Pleno porque el Ejecutivo o porque un organismo internacional lo mandó a llamar para que desempeñe un cargo de importancia o para que desempeñe un cargo de ministro dentro del gobierno actual. Entonces él pide permiso por un plazo de 1 año y entonces el Congreso le autoriza ese permiso, pero él sigue conservando la investidura de dignatario de la nación, pero con autorización del Pleno. Si al año el presidente de la República le da las gracias: bueno, señor diputado, muchas gracias por apoyarme durante este año en su gestión, él regresa al Pleno a decirle: señores, ya concluí mi aporte, mi apoyo en la función ejecutiva, así es de que, y le vuelven a retomar su cargo, le devuelven el cargo. En cambio, hay un artículo muy bonito que una escritura, me voy a tomar vamos a ver si lo encuentro. Creo que también se lo voy a mandar a Marco Antonio para que él me haga el favor de rolárselos
porque me pareció interesante el planteamiento de esta periodista. A ver si lo encuentro. Me pareció muy interesante. Hace un análisis del caso del juez Moto. Y la verdad es que es bastante objetiva en su análisis. Es bastante objetiva en su análisis. Y aquí está, vamos a ver. Aquí está. Las chamarras de la corrupción, 18 de febrero del 2021. Poder y Ciudadanía, autor Iduvina Hernández. Se los voy a leer, pero se los voy a mandar. El desempeño profesional de quienes administran justicia en Guatemala está a cargo del Consejo de la Carrera Judicial. Dicho consejo está integrado por quien preside la Corte Suprema de Justicia o por el magistrado o la magistrada que ésta designe. También forman parte del Consejo de la Carrera Judicial las personas titulares de la Unidad de Recursos Humanos del Organismo Judicial, OJ, de la Unidad de Capacitación Institucional del OJ, una persona titular y una suplente por la Asamblea de Jueces y otra por la Asamblea de Magistrados. Ante dicho ente se tramitan las licencias de diversa naturaleza cuando una jueza o un juez requiere retirarse de sus funciones. Este es el caso de Maynor Moto, quien para competir como candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CAN, solicitó una licencia de excedencia al Consejo de la Carrera Judicial. Dicha solicitud le fue otorgada y Moto se dedicó a hacer campaña principalmente por vía aérea hasta que se llevó a cabo la elección, aun cuando había requerimientos legales en contra de él. En virtud de dicha circunstancia y debido a las objeciones del CAN ante el Tribunal Electoral, la Junta Directiva de dicho colegio fue instruida de solventar, de acuerdo con la ley de colegiación, las objeciones presentadas a la elección. La norma establece que estas impugnaciones las conoce la Junta de Presidentes de los colegios profesionales reconocidos, pero el trámite no se produjo, ya que Moto acudió a un tribunal menor, el cual le otorgó amparo a fin de que el CAN enviara al Congreso de la República la notificación de los resultados de la elección y él fuera juramentado. Acción que el legislativo, mediante maniobras de su presidente Alan Rodríguez, se precipitó a realizar al extremo de cerrarle el acceso al notificador de la CC, quien debía informar que el acto de juramentación estaba suspendido por acción de amparo. Mantenerle el antejuicio a Moto es no solo ilegal, sino también una gigantesca arbitrariedad de quienes, lejos de administrar justicia, la utilizan como escudo para el crimen. Al haber sido juramentado fraudulentamente, Moto llegó a la CC a presionar para que se le diera posesión del cargo. No se le dio posesión en las varias ocasiones en que estuvo haciendo guardia en el vestíbulo de la CC por no haber pleno convocado en esas fechas. En ese periodo, él ostentaba la condición de excedente, la cual, según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere al funcionario público que no ejerce su cargo o al trabajador que no ocupa su puesto de trabajo durante un tiempo determinado. En ese tiempo también se emitió la orden de captura en contra de Moto, quien no ocupando su cargo como juez ni habiendo asumido como magistrado, carecía de antejuicio. A partir de conocerse la orden de captura, Moto dejó de aparecer públicamente y de hecho se dio a la fuga, por lo que se encuentra prófugo. No obstante, el miércoles de esta semana, el Consejo de la Carrera Judicial intentó favorecerlo al informar a la Corte Suprema de Justicia que él, no juez ni magistrado, en opinión del ente administrativo del organismo judicial, sigue ocupando su posición de togado, algo que contradice no solo la definición de la Real Academia Española, sino también las normas legales que le garantizaron la licencia pedida para optar al cargo al cual aspiraba. Moto pretendía llegar a la CC para ocupar una posición cuyo pedido vence en menos de un mes. Al ver cerradas esas posibilidades,
él pidió un salvavidas de corrupción. Este se lo dio el Consejo de la Carrera Judicial, que lejos de velar por la integridad del sistema, se convierte en chamarra de impunidad para socorrer a un juez que responde a intereses corruptos y criminales. Mantener el antejuicio a Moto es no solo ilegal, sino también una gigantesca arbitrariedad de quienes, lejos de administrar justicia, la utilizan como escudo para el crimen. Eso lo escribieron esta autora en La Hora. ¿Ya? Entonces, más tarde se lo voy a mandar a Marco Antonio, pero el Consejo de la Carrera Judicial retuerce la ley. ¿Y qué pasa con la Constitución? Hay un verdadero irrespeto hacia la norma constitucional. Porque la corrupción, la cooptación, está campante y les vale madre las normas de superior jerarquía reguladas en la Constitución. El 175 es bien claro cuando dice jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Consejo previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Nos vamos al 204. Nos vamos al 204. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Nos vamos al 44, párrafo segundo. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restringan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Nos vamos a la ley del organismo judicial. Artículo 9, supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observan siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Les leo eso para que vean ese artículo escrito por una periodista que hace un análisis muy objetivo de todo lo que ha trascendido el historial del juez Maynor Moto. Si él estuviese limpio en su quehacer, pues se presenta al juzgado que ordenó la orden de captura. Estoy aquí a sus órdenes y enfrentar el proceso. No, como cualquier rata, no de 2 patas ni de 4 patas, sino como cualquier rata, se va a esconder. ¿Y en dónde está escondido? Pues deben de saber, aquí en Guatemala, pues, si no es que ya cruzó para El Salvador, para México, para Honduras, porque habiendo tantos puntos ciegos, hay más de 2,000 puntos ciegos en las fronteras del país. Entonces, cualquiera puede salir. Pero si así como él quería ser magistrado del más alto tribunal que existe en el país, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo a presentarse ante la justicia a dirimir sus diferencias o los hechos que se le están imputando? Que hay razón, son ciertos, son verdaderos. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Hay alguna duda? Sí, Orlich Nájera, dime. Lick, yo solo quería comentar, y en esto de este juez, el Congreso tenía conocimiento de todos los señalamientos que él tenía, más sin embargo lo juramentaron a medianoche para poder, o tomaron en cuenta a él para que él formara parte de la Corte de Constitucionalidad, sabiendo quién era él, los antecedentes que él tenía. O sea, toda esa medianoche, cuando todo el pueblo está dormido,
y nadie puede protestar y no se da cuenta de lo que están haciendo. Se tapan con la misma chamarra. Entonces, ¿cómo podemos sacar al país de este atolladero? Si quienes nos están dirigiendo, por ahí comienza la corrupción, por ahí comienza el manipuleo y el manoseo de la norma constitucional. Entonces no podemos, tenemos que sacarlos y que caras nuevas, quizás no con experiencia, pero que lleven el espíritu de realmente hacer algo por Guatemala, algo por las grandes mayorías, porque para eso es el Estado. Si la Constitución es bien clara, hombre, la Constitución es clarísima. El Estado, artículo 1, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Y qué es el bien común? Es la satisfacción de las necesidades materiales, espirituales, recreativas que el Estado tiene la obligación de darles, ¿ya?, a la población. No confundan el bien común con el bien público. Porque ya el bien público es, la energía eléctrica, ese es un bien público, que gracias a Dios tenemos. El agua potable es un bien público, las carreteras, el asfalto, los drenajes, esos son bienes públicos que el Estado tiene la obligación. Para eso pagamos un impuesto municipal que se llama Impuesto Único sobre Inmuebles, pero también hay otros tipos de arbitrios, como el boleto de ornato, ¿ya?, o nuestras declaraciones ante la SAT, ¿ya?, al emitir facturas. O sea, somos contribuyentes y tenemos la obligación de exigirle al Estado que cumpla con los mínimos, porque estos son mínimos derechos contenidos en la Constitución. Bueno, no me quiero alargar. Vamos con la segunda clasificación. Gracias, Orlich, por tu intervención. Vamos con las constituciones flexibles. Constituciones flexibles. Para comprender su naturaleza, les voy a explicar lo siguiente. En los países de constitución flexible, se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Es decir, que existe un solo organismo que ejerce esa función. Y me voy a permitir citar el caso de Inglaterra. En Inglaterra, la fuente formal por excelencia es la costumbre. En Inglaterra, la fuente formal por excelencia es la costumbre. En Guatemala, voy a hacer un estudio comparativo, en Guatemala, la fuente formal por excelencia es la ley, la legislación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? En Guatemala nuestra fuente formal por excelencia es la ley. Porque nuestro derecho es eminentemente escrito. Aunque ustedes me digan, sí, pero es que ya tenemos juicios orales en familia, ya tenemos juicios orales en laboral, ya tenemos juicios orales en materia penal. Sí, tienen ustedes toda la razón. Estamos comenzando a implementar la oralidad, pero todo se escribe, todo se queda grabado en el CD y no deja de typearse todo en un juicio oral y público, no deja de tomarse nota de las intervenciones de los sujetos procesales, tanto de la parte acusadora, de la parte de la defensa, de la parte del querellante adhesivo y de todos los sujetos procesales. De todos pueden intervenir oralmente a través de un espacio que se les brinda de 15, 20 minutos para que hagan
y expongan sus razones del por qué están defendiendo, del por qué están acusando, del por qué se están adhiriendo a la denuncia, etcétera, etcétera. Y los jueces, pues simple y sencillamente son receptores de eso. Pero la oralidad no se ha implementado acá en Guatemala. Entonces, nuestra fuente por excelencia sigue siendo la ley, porque nuestro derecho es eminentemente escrito. En Inglaterra no. En Inglaterra, la fuente formal por excelencia es la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Son aquellos actos reiterados que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. Nadie me dijo que grabara la clase. ¿Ya? Bueno, ya se grabó hasta ahorita, pero ni modo. Entonces, los actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligados. Esa es la costumbre. Y entonces, en Inglaterra hay un órgano legislativo como el nuestro, pero que no se llama organismo legislativo, sino se llama órgano parlamentario. Por eso el régimen constitucional inglés es de carácter parlamentarista, porque es el que efectivamente el órgano que va a crear leyes no solo de carácter constitucional, no solo de carácter ordinaria, de carácter reglamentaria o individualizada. Es el único órgano que está facultado para crear leyes de carácter constitucional. Y cuando va a reformar una norma constitucional, aplica el principio de que la ley posterior deroga la anterior. En el Parlamento inglés existen 2 cámaras. Acá en Guatemala hay una cámara, por eso nuestro órgano legislativo es unicameral, porque solo una cámara tenemos. Allá no. En Inglaterra hay 2 cámaras. La Cámara Alta y la Cámara Baja, o la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores está integrada por todos aquellos parlamentarios que elige la reina Isabel. Todos sus más allegados van a integrar la Cámara Alta. Y la Cámara Baja o de los Comunes es electa en forma indirecta por la población. Entonces hay 2 cámaras. Y siempre que se va a crear una norma, ambas cámaras van a discutir plenamente esa ley. Y hasta que esté ampliamente discutida, se va a poner en vigencia por el mismo órgano, aplicando el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Si fuera una reforma constitucional, entonces hablemos que es en materia de derechos humanos. Y ahora deciden ampliar el campo de los derechos humanos con esto de la pandemia, se me ocurre, al derecho humano, social, relacionado con los virus, y agregan una normativa más que no estaba regulando la forma de comportamiento, de prevención de esa pandemia. Entonces, se propone el proyecto, se discute entre ambas cámaras y hasta que esté bien discutido, lo van a poner en vigencia. Es el Parlamento.
y es ley para toda. Eso me estoy refiriendo única y exclusivamente al Parlamento, que hace las veces de Congreso de la República acá en Guatemala. Acá en Guatemala ese sistema lo tenemos. Vayámonos a nuestra Constitución, por favor. Vayámonos a nuestra Constitución, saquen su resaltador. Saquen su resaltador. Ubíquense en el artículo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Artículo 174. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Aquí la tengo. Aquí está. La ley orgánica del organismo legislativo. Subrayen esto. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutida en la 3ª sesión. Se exceptúan, esto sí, subrayenlo con otro color, se exceptúan aquellos casos en que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran, es decir, con 107 votos. Y cuando el año pasado, para esta época, que hacía su aparición esta bendita pandemia, el Ejecutivo emite una serie de disposiciones de carácter general que creímos que iba a ser nuestra salvación y que no nos íbamos a contagiar y que no iban a haber tantos muertos y que el gobierno estaba preparado, construyendo hospitales temporales en el Parque de la Industria, en el departamento de Escuintla, en Quetzaltenango y en Izabal. Y el Congreso inmediatamente aprueba esas disposiciones y le facilita, le da un cheque en blanco por 30,000 millones de quetzales. Se loqueó. Nuestro gobernante se loqueó, porque ahí comenzó la repartidera. Y que iba a beneficiar no sé a cuántos millones de personas, con un bono familia, con el recibo de luz que salía premiado por 1,000 quetzales mensuales por 3 meses, bla, bla, bla. Ya lo conocen, ¿para qué les voy a repetir esa basura? No dudo que a más de algunas familias les llegó, pero más les llegó a los afiliados a sus correligionarios, al extremo que algunos ministros, algunos directores les llegó ese beneficio cuando iba dirigido realmente a la gente que más la necesitaba. Sin embargo, en una sola lectura el Congreso aprobó esos decretos, varios decretos. Solo los ratificó porque el Congreso estaba totalmente de acuerdo con lo dispuesto por el Ejecutivo y lo único que hizo fue ratificarlos, darles ese respaldo y esa validez. E hicieron micos y pericos al extremo que se crearon cargos inoperantes con salarios de 150,000 quetzales mensuales. Una institución que no está dentro del organigrama del Ejecutivo,
pero que se la sacaron de la manga para favorecer a cierto personaje muy allegado al presidente y que duplicaba las funciones gubernativas o administrativas del vicepresidente de la República. Al vicepresidente lo hicieron a un lado porque él de por sí, el vicepresidente de apellido Castillo, él fue profesor de nuestra facultad. Yo lo aprecio mucho. Fue profesor, muy respetuoso conmigo. Fue profesor de la facultad. Pero él es abogado del CACIF. Así, él pertenece como abogado a la Cámara, al CACIF. Y entonces el CACIF fue el que, por eso, ya cuando era mucho, los mismos del CACIF le dijeron, mira, te permitimos un año que mantengas esa oficinita que está duplicando las funciones del vicepresidente de la República. Y tuvo que dar marcha atrás y el 31 de diciembre se acabó eso. Trajeron a un famoso doctor que venía ganando 150,000 quetzales, que es, me parece, cuñado de Cash Luna, porque está casado con una hermana de Cash Luna. Y de hecho, hasta en las sesiones del gabinete, sentadito estaba el Cash Luna ahí, ¿ya? Apoyando a las decisiones gubernativas. Por todo el miedo, porque compraron a todos los medios de comunicación, compraron a todos los medios y a todos los net centers y a todas las redes sociales. Y comienzan a meter el miedo. Y todos caímos en la trampa. Todos caímos en la trampa. De eso no quepa la menor duda. Todos caímos en la trampa. Yo dije, gracias a Dios, en enero yo fui positivo y me dieron molestias, etcétera, pero hice mi cuarentena como es debido. Fui a un hospital ahí de un mercado de la zona 7 y me atendieron. Y las iglesias calladitas, ya. Los medios o sea, los compraron y solo se transmitía, o sea, por eso tengan presente que los aparatos ideológicos del Estado supraestructuralmente están al servicio del Estado. Y ese bombardeo, a cada rato en los canales de televisión, ese bombardeo ideológico, lo recibe. Y entonces mucha gente se murió del miedo. Le bajaron las defensas y se palmolive, se fue a caldo. El virus existe, punto. El virus está. Tenemos que ser muy cuidadosos. No hagamos reuniones. Todavía no está el tiempo para hacer reuniones. Discúlpenme. Tenemos que mantener el distanciamiento social, el lavado, o sea, eso es las mínimas normas. Porque el virus anda, pues, y uno anda en la calle, va al registro de la propiedad, va al edificio JADE, va a la municipalidad, va a finanzas, y uno no sabe en ese transitar ahí quién es portador o es asintomático del virus. ¿Ya? Y es cierto, hay gente, hoy vi y me dio mucha tristeza, gente sin mascarilla. Y yo, un señor de mi edad, mire, señor, use su mascarilla, y solo se me quedó viendo. Pero gente irresponsable, gente totalmente irresponsable. Y si ustedes van al interior de la República, María Santísima, ahí es raro quien usa mascarilla, hasta ridículo se ve uno. Yo fui ayer a dejar un aviso a la municipalidad de San Juan, a Lotenango, un aviso de traspaso. Había ido hace años, ya no me acordaba ahí, pero bueno, di. Y ahí en San Juan, a Lotenango, créanme, un 5% de toda la gente que vi cargaba su mascarilla. Y de ahí la mayoría no. ¿Ya? Sí. No. Entonces miren, es la ley de la selva.
No hay principios. Los valores y principios deben de venir desde nuestro gobernante. Desde ahí él debe transmitirnos esos valores y esos principios. Y nosotros como ciudadanos observarlos y cumplirlos. Pero no. Lick, pero el presidente nos pone ahí a Miguelito. ¿Qué valores nos va a dar ahí? Sí, sí, sí. Yo no quise dar su nombre porque se me había olvidado y hasta se me olvidó el nombre de la oficina que crearon. Con eso te digo todo. Como es basura, se me olvidó. Un centro de gobierno o algo así. ¿De dónde se lo sacaron? ¿En dónde está en la Constitución? ¿En dónde está en la ley orgánica del Ejecutivo que haya una oficina del centro de gobierno? Imagínense, échenle pluma en un año, ganar 150,000 mensuales. ¿Ya? No, hombre. No, eso es pecado. Más los negocios que se dieron. No. Bueno, estamos con las constituciones flexibles. Esto, por favor, sí quisiera que lo anotaran porque es importante que tengan una pildorita. En sí son constituciones flexibles, aquellas que para su modificación no necesitan requisitos formales. Eso es todo. En sí, una constitución es flexible porque para su modificación no necesita de requisitos formales. Hoy ya no me da tiempo explicarles cómo funcionan los 3 organismos del Estado de Inglaterra. Lo haré el lunes, porque hasta el día de hoy es materia de contenido de clase, hasta el día de hoy. Ya lo que veamos el lunes es abono para el segundo parcial, porque después, ya el viernes no hay clases, porque ya comienzan los primeros parciales. El lunes tenemos nuestro examen y será hasta el siguiente viernes que continuemos, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy nos vamos a quedar en las constituciones flexibles. Hasta ahí es materia de contenido de clase, más los 6 laboratorios. ¿Alguna duda? Buenas tardes. Sí, Gilma. Buenas tardes. ¿Habrá posibilidad de que yo pueda ver, estaba viendo que usted está grabando la clase, ¿habrá algún apartado ahí para volver a ver algunas clases suyas? Sí, hay un compañero que las está subiendo al Facebook. Ajá. ¿Ya? Ya, entonces... Y en el Facebook, en Voces Expectantes, ahí tenés grabadas todas las clases. Excelente. Esta es la 8ª clase que tenemos. Ahí en Facebook, en Voces Expectantes, ahí las encontrás. Ya, porque ahorita me voy con la sección I y ahí sí tengo